muchos años, compramos una película. Nos gustaba mucho comprar películas en DVD, todavía no había nada de encontrarlas en internet y cosas así. Íbamos a las tiendas a comprar películas. Me gustaba mucho y tenemos ahí una colección que ya no vale nada, pero ahí la tenemos. Compramos una película que yo quería ver desde muchos años atrás. Es una película que habla de la esclavitud en Estados Unidos. La película se llama Color Púrpura. Y la compramos y nos sentamos a verla. Y poníamos nuestras palomitas, nos sentábamos en el sillón, le poníamos el DVD, nuestra pantalla viejita, y ahí la poníamos. Y pusimos la película y nos sentimos que era muy rara la película. Dijimos, bueno, pues así es, ¿no? Una película de esas no muy comercial. Y terminó la película y pues sí, entendimos el final. Iba a guardar el disco en su caja y me di cuenta que la película tenía lado A y lado B. ¿Y qué creen? Vimos el lado B y no el lado A. Y días después, semanas después, no me acuerdo cuánto tiempo tardamos, vimos el lado A y vimos, no estaba tan extraña la película, pero no la vimos bien. Bueno, el pasaje que vamos a estudiar esta mañana tiene ese problema. Tiene ese problema. Yo te invito a abrir tu Biblia ahí en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, el problema no es el pasaje, el problema es entender el pasaje en su momento exacto, en su contexto exacto. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 29, verso 29, del 29 al 34. Voy a leerlo, ya lo leímos, pero creo que vale la pena escucharlo. Pon atención. Te iba a decir que voy a hacer preguntas, pero no es un estudio bíblico, pero pon atención a la lectura, escucha con cuidado. Tiene el mismo problema que la película que vimos, va de atrás para adelante, o va de adelante para atrás. Entonces pon atención, escucha. Verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos das el privilegio, la oportunidad de abrir tu palabra, Señor. Y oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, nos ayude a conocer a tu Hijo Jesucristo, al Cordero que quita el pecado del mundo. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En estos versículos vamos a encontrar 4 nombres, 4 ministerios del Mesías que deben motivarnos a amarle a Él. 4 nombres del Mesías que deben motivarnos a amarle a Él. Lo vamos a conocer como el Cordero de Dios, como el ungido de Dios, como aquel que bautiza en el nombre de Dios y como aquel que es hijo de Dios. Y tenemos que recordar el propósito de Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que Juan escribió en su Evangelio tiene ese propósito: llevarnos a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Y aquel que le reconoce y cree en Él, tiene vida eterna. Y Él, para eso, es el propósito del libro de Juan. Es un propósito evangelístico.
que la gente crea en Jesucristo y tenga vida eterna. Y aquí Juan describe en palabras sencillas, Juan el apóstol describe en palabras sencillas parte del testimonio de Juan el Bautista a las multitudes, a quienes Juan señala como el Cordero de Dios, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Y esto es lo que quiere Juan el apóstol resaltar en estos versículos. Obviamente lo va a seguir repitiendo, hermanos, porque su propósito es evangelístico. Él quiere que reconozcamos esto. Y hace rato la hermana Elena pedía, y tiene razón, si tú eres un incrédulo, no has depositado tu fe en Cristo, sigues viviendo en tus delitos y pecados, sigues muerto en ellos, escucha, porque este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti. Como vimos la semana pasada, probablemente después de ser bautizado nuestro Señor Jesús por Juan en el desierto, dice los evangelios que Jesús es llevado al desierto para ser tentado por Satanás y está allá durante 40 días. Al final de estos 40 días sucede lo narrado del verso 19 en adelante hasta el verso número 28. El primer mensaje de Juan que vimos la semana pasada es que le dijo a los judíos, aquellos que habían venido para preguntar quién era él, les dijo: yo no soy el Mesías, yo solo soy una voz en el desierto. Eso pasó el primer día, ¿se acuerdan? Segundo día es lo que vamos a ver ahora. Este mensaje es dirigido a las multitudes que se habían congregado, que estaban dispuestas a escuchar sobre el Mesías, que estaban alentadas por Juan a que se arrepintieran de su pecado y fueran bautizados, mostrando una expresión exterior de algo sucedido en su interior. A ellos Juan les dice: he aquí el Cordero de Dios. Y la próxima semana, si Dios nos permite, bueno, la próxima semana no, la siguiente vez que volvamos a Juan, veremos cómo Juan nos lleva a un tercer día donde el mensaje es dirigido a los discípulos, a quienes Juan les dice: síganlo a él, sigan al Cordero de Dios, sigan al Cordero de Dios. Entonces, este pasaje que vamos a estudiar esta mañana es un acontecimiento que tuvo lugar un día después de aquella delegación de judíos que vinieron de Jerusalén. Este pasaje, dice el pastor Josías Grama, no es cronológico, sino es un tipo de estilo llamado recapitulación. Va de adelante para atrás, o de atrás para adelante, de atrás para adelante. Digamos, podríamos decir, va en reversa, ¿ok? Esa es la idea de este pasaje. Entonces, lo primero que sucede es que Juan da testimonio diciendo: este es el Hijo de Dios, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, aquel, Dios le dijo a Juan, a quien veas descender el Espíritu que permanece en él, ese es, y dice Juan: yo no le conocía, pero aquel es donde descendió el Espíritu como paloma y permanece en él, ese es el Mesías, es ese, y yo no le conocía, por eso vine bautizarme con agua, pero ahora que sé quién es, él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. No hay otro. ¿Qué hubiera pasado si un día antes hubieran preguntado a Juan si él era el Mesías? Él hubiera tenido que decir: ahí está el Cordero, él es el Mesías. Pero Jesús no estaba el día anterior. En este día Jesús aparece. Jesús va a Juan. Jesús va a Juan. Dice un comentarista que este versículo debería quedar impreso en letras grandes en la memoria de todo creyente y lector de la Biblia. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. Imagínate que Juan fue enviado a preparar el camino del Señor. Juan fue enviado a dar testimonio de la venida del Mesías. Y siempre dijo: viene, ya viene, arrepiéntanse de su pecado. Y cuando lo ve, a la multitud les dice: ahí está, Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Estas fueron las palabras que Juan utilizó para presentar al Dios encarnado, al Verbo eterno, aquel que es la luz, aquel que es la vida, a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es
el Cordero de Dios. Vamos a ver este primer nombre del Mesías, el Cordero de Dios. Solamente el verso 29. Solamente el verso 29. Acompáñame. Quiero ir prácticamente palabra por palabra para descubrir, para aprender, para disfrutar de este versículo. El siguiente día, dice la Escritura, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Esto fue un día antes de que Jesús empezara a llamar a sus discípulos. Días antes, 4 o 5 días antes de que Jesús hiciera su primer milagro allí en las bodas de Caná. Al siguiente día hace referencia a la conversación que tuvo Jesús con aquella delegación de judíos un día anterior, del verso 19 al verso 28. Al siguiente día. ¿Dónde está sucediendo esto? Bueno, por lo que dice el verso 28, Jesús y Juan estaban a orillas del río Jordán, en un lugar llamado Betábara, desconocido. Ahí estaba Juan bautizando. Yo me imagino, y quiero que te imagines esto, había una multitud de judíos que habían venido de Judea, de Jerusalén, de Galilea, de todas las regiones, a buscar a Juan. Recuerda que habían pasado 400 años en que Dios no había enviado profeta, y por fin Dios había enviado un profeta, y había que escuchar al profeta. ¿Qué quiere decir Juan? ¿Será Elías? ¿Será el profeta? ¿Será el Mesías? Y vienen las multitudes. Yo me imagino un ruidero espantoso, hermanos. Un tianguis. ¿Ha sido un tianguis? Pero imagínate, lleno de gente, el río sonando, Juan predicando, llamando al arrepentimiento a la gente, llorando niños por un lado, mujeres intentando preparar el desayuno, el almuerzo, hombres intentando, platicando unos con otros, y ahí está el ruido. Y en ese momento Juan vio a Jesús que venía a él. Juan no estaba solo, Juan estaba rodeado de sus discípulos. Lo dice un poquito más adelante, allá en el verso 35, dice que al siguiente día estaba Juan y 2 de sus discípulos. Había discípulos con Juan, había la multitud, había aquellos que se habían bautizado días antes, había aquellos que se querían bautizar ese día, aquellos que estaban escuchando el llamado del arrepentimiento, probablemente había enemigos, probablemente fariseos, saduceos, enviados de los sacerdotes, no sabemos, allá había una multitud de gente. Y Juan, dentro de la multitud, observa a una persona, observa a Jesús, Esto significa que Jesús no estaba el día anterior, pero aquí sí estaba Jesús. Había regresado del desierto, había regresado de sus 40 días, venía triunfante, había derrotado la tentación, había derrotado a Satanás. Durante 40 días fue tentado y no se dio a ni una sola tentación. El autor de Hebreos dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no pecó. Fue tentado igual que tú y yo, pero él no pecó. Regresa triunfante, regresa victorioso. Yo estoy seguro que cansado, después de 40 días en soledad en el desierto. Y Juan ve a Jesús. Por cierto, no dice en ningún momento que tuviera una aureola Jesús, que estuviera blanco, refulgente. No dice eso. Lo ve entre la multitud, pero lo identifica perfectamente. Ya lo había bautizado, ¿te acuerdas? Ya lo había bautizado, ya había visto descender al Espíritu Santo como paloma, y el Espíritu Santo permaneció sobre él. Veremos esto pronto. No se fue el Espíritu Santo del Señor, permaneció sobre él. Ya sabía quién era él. Ya Dios le había dicho: sobre quien veas descender, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Este es el Mesías. Tristemente, las películas no nos ayudan a ver a estos dos hombres. Generalmente presentan a ambos, a uno todo desgarbado, todo sucio, con una piel ahí medio fea, comiendo medio loco, con el cabello desenredado, Juan el Bautista, ¿no? Y presentan a un Jesús afeminado, blanco, ojo verde, güero, delgado, olvídate de eso. Así no son, así no eran.
Eran dos hombres, uno de ellos curtido por el sol, por el desierto, y el otro curtido por el trabajo en la carpintería. Jesús había pasado 30 años en la carpintería de José su padre, había ayudado a sostener a sus hermanos, a su madre. Se dice que probablemente José ya había muerto en algún momento en la historia. Jesús no era un debilucho minimusculoso, todo simplón, no, era un hombre de trabajo. Había trabajado durante 30 años, bueno, tal vez menos, ¿verdad? 18 años en la carpintería de su padre. Era un hombre fuerte, era un hombre grande, era un hombre que ya su cuerpo ya había agarrado la musculatura suficiente para trabajar todos los días en la carpintería. Y Jesús lo ve, que venía a él. Es interesante que Cristo va a Juan, ¿no? Es interesante. No es Juan quien busca a Cristo, es Cristo quien está acercándose a Juan. No dice la Escritura por qué. Ya lo había bautizado, no fue para ser bautizado, ya había sido bautizado. ¿A qué fue Jesús con él? No lo sabemos. Probablemente a que Juan lo identificara y lo señalara como el Cordero de Dios. Eso es lo que Juan va a hacer más adelante. Y dijo, Juan el Bautista es quien habla, y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Imagínate a Juan rodeado de esa multitud, intentando llamar a la gente al arrepentimiento. ¿Cómo diría aquí el Cordero de Dios? ¿Lo diría así como yo lo dije? Bueno, yo lo digo así porque tengo el micrófono y voy a reventar la bocina. Pero yo creo que Juan no utilizó el micrófono. Yo creo que Juan utilizó su voz y gritó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diferente, ¿verdad? No había bocinas. Y la multitud, como ustedes, se quedó callada y volteó a ver a quién Juan estaba señalando. Perdón. Y la multitud volteó a ver a Jesús, porque lo señaló y les dijo: Él es el Cordero de Dios. Él es, no soy yo. Yo vine a preparar su camino. Yo soy una simple voz. Yo soy alguien que vino a preparar el camino del Mesías, pero el Mesías es Él. Él es el Mesías. Pero interesante cómo presenta Juan a Jesús. Pudo haber dicho: he aquí el Verbo de Dios, he aquí el eterno Dios, he aquí la luz verdadera. Pudo haberlo dicho, ¿no? Pudo haber dicho: el creador de todas las cosas, tu creador, ahí está. No lo dijo así. Juan presenta a Cristo como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. A veces para nosotros como cristianos, lo cantamos hace rato, varios de los cantos, si se dieron cuenta, mencionan al Cordero. Y dice uno: bueno, sí entendemos que es el Cordero de Dios. ¿Qué es el Cordero? Bueno, para aquellos que no sabemos, yo no sabía, tuve que investigar. Un cordero es una pequeña oveja menor de un año. Una oveja menor de un año se le llama cordero. Cordero. Si la oveja tiene más de un año, ya no se le llama oveja, se le llama oveja. Ya no se le llama cordero, se le llama oveja. Y si es macho, no se le llama oveja, se le llama cabrito. Para que sepas, es el mismo animal, pero depende de la edad e incluso depende de su sexo. Las palabras de Juan nos recuerdan las ofrendas del Antiguo Testamento. Nos recuerdan, si tú has leído la Biblia, tú has leído la ley, nos recuerdan las ofrendas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la ofrenda que llevaba el sumo sacerdote el día de la expiación para ofrecer por él y por el pueblo, era un cordero. Levítico 16, era un cordero que tenía que sacrificar el sumo sacerdote. Las ofrendas diarias normalmente eran corderos. Se ofrecía un cordero por la mañana y un cordero por la tarde
delante de Dios, se sacrificaba el animal, se derramaba su sangre y se ofrecía en holocausto a Dios. Números 28. Juan el Bautista probablemente conocía esto, pero Juan el Bautista reconocía en Jesús una víctima inocente y sacrificial que con su muerte expiaría nuestro pecado. Juan sabía eso. ¿Cómo lo supo? Dios se lo reveló, hermanos. Juan no está adivinando. Juan ya sabía quién era el Mesías. Juan ya sabía qué iba a hacer el Mesías. Además de bautizar con el Espíritu Santo, Él vino a quitar el pecado del mundo. Él vino a sacrificarse como el Cordero de Dios. Juan lo sabía. Juan lo sabía. Pedro, hablando de esto, dijo: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Anótalo si estás anotando. Ahora, quiero que observes. No es un cordero más, es el cordero. ¿Te diste cuenta? No dice un cordero. He aquí un cordero más. No, dice el cordero. Uno, no uno cualquiera, es uno entre muchos. Uno que destaca sobre el resto de los corderos. Él es el cordero. No como aquellos que se ofrecían todos los días y no quitaban pecados, dice el autor de Hebreos, sino Él se ofreció una sola vez. Es aquel que estaba destinado por Dios desde antes de la fundación del mundo para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:35. Es aquel que dijo: yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. Él vino a dar su vida, y Él lo sabía. Él es el Cordero. No hay otro. Y en ningún otro hay salvación, dicen los apóstoles, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Él. Solamente en Él. ¿Sabes cuál es el problema de todo esto? Que allá afuera piensan que hay muchos caminos, que hay muchas maneras de llegar a Dios. Portándose bien. Dicen: yo me porto bien, Dios se va a agradar de mi buen comportamiento y me va a salvar. No. Yendo a una iglesia, congregándome en una iglesia de buena doctrina, viniendo aquí con nosotros, yo con eso ya me salvé. No. Te tengo una mala noticia. No. Tampoco es por eso vas a ser salvo. Pero yo ofrendo todos los días, traigo para la despensa, para la comida y participo en todas las actividades de la iglesia. No. Eso tampoco te va a salvar. Tampoco te va a salvar. El único que puede salvar tu vida del infierno eterno es Cristo. Él y solo Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Él, Cristo Jesús. Pero debe extrañarnos un poco que Juan presente a Cristo, al Mesías, como el Cordero de Dios. En lugar de señalarlo, como ya mencionó el mismo apóstol, el Verbo de Dios, el Verbo eterno, el Verbo encarnado, aquel que es Dios mismo, aquel que es fuente de luz y vida, aquel que es el eterno y todopoderoso creador de los cielos y la tierra, aquel que iba a conquistar el pecado y quitarle su poder a la muerte, aquel que se sentaría en el trono de Dios. ¿Por qué Juan lo presenta como Cordero? ¿Por qué? Y tristemente, en el mundo incrédulo, voy a decir gentil, en el mundo incrédulo se muestra a Jesús así, como un cordero, manso, humilde, que no rompe un plato. ¿Has visto las películas? Las van a poner todas las semanas, ¿no? Te van a refundir todas ellas en la televisión. Y todas ellas presentan un Jesús así, medio afeminado, debilucho. Ese no es Jesús. Ese no es Jesús. Y no es lo que Juan quiere mostrarnos. Un cordero manso y dócil. No. La idea de presentarlo como el cordero solo se refiere a la mansedumbre y carácter personal de nuestro Señor. Pero incluso eso es incompleto. Eso es incompleto.
Él está presentando a nuestro Señor como la propiciación por el pecado. Él es nuestra propiciación por el pecado. Tal vez Juan y muchos de los que lo escucharon pensaron en el Cordero Pascual o el Cordero de la Pascua. Por cierto, también estamos a unos cuantos días de que los judíos celebren la Pascua. Acompáñame a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. En lo que llegas allá al libro de Éxodo, te recuerdo qué pasó en los primeros capítulos. Dios llama a Moisés, prepara a Moisés para liberar a su pueblo, después de pasar 40 años en el palacio de Faraón, y luego 40 años en el desierto. Dios llama a Moisés para que libere a su pueblo, y después de llegar con Faraón y presentarle la demanda de Dios y la negación de Faraón, Dios manda 9 plagas terribles solamente a los egipcios, y las puedes ver ahí en los capítulos 9, 10 y 11. Y en el capítulo 11, Dios le habla a Moisés sobre la última plaga, la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. Vean cómo dice el verso número 1, Éxodo 12, 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablando a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Otra vez, una oveja menor de 1 año. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, escucha, esto es muy importante, el animal que se iba a sacrificar debía de ser sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, macho o hembra. Macho, dice, macho de 1 año, un animal sin defecto. Verso 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, morirá o lo matará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche, escuchen, aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, con su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Por qué? Vean el verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta plaga sí era para los 2 pueblos, tanto para los judíos como para los egipcios. Pero solo los judíos recibieron esta instrucción. ¿Qué tenían que hacer? Buscar, conseguir un cordero de 1 año, sin defecto, que pudieran sacrificar. Ellos lo iban a sacrificar, y la sangre de ese cordero